Se supone que hasta esta etapa ya tenemos un conocimiento básico de lo que es el hormigón, los ingredientes, el manejo, los requisitos, las características principales, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Bueno, a partir de este conocimiento y esta experiencia, porque tenemos muchísima información relativa a esto, antes de empezar una obra, entonces se fijan los objetivos. ¿En qué consiste el proceso de manejo del hormigón en términos reales? Número uno, se presenta un problema. Por supuesto, un problema relativo al hormigón. En este caso, un problema de construcción, porque el hormigón sirve para eso. Un problema para ejecutar o construir o materializar alguna estructura que va a ser resuelta en su función final, va a ser resuelta con un material que es el hormigón. Puede ser hormigón armado, pretensado, pero hormigón en el fondo. Entonces, lo primero que aparece es un problema. El primer paso para resolver ese problema, ¿verdad? Es analizarlo. Igual que un médico, cuando un enfermo va donde un médico es porque tiene un problema de salud. Entonces, el primer problema es recabar la información relativa al problema. Aquí tenemos un cuadro, un esquema, donde podemos ver el primer paso es la aparición de un problema, ¿no es cierto? Y la intención de resolverlo. Entonces, lo primero es recolectar la información mayor posible sobre el problema, interesarnos qué tipo de estructura es, si son fundaciones, si son vigas o si son todo ello, qué clima, qué condiciones, qué exigencias, qué resistencia, qué métodos de vaciado, qué dificultades, todo lo relativo al problema. ¿Correcto? Esa es la primera etapa, igual que un médico que averigua todo lo necesario respecto a cuándo le duele, desde cuándo le duele, dónde le duele, etcétera. Si la información que el médico recibe del paciente no es suficiente, además de observarle, en la información sobre el problema también estará inspeccionar el lugar, etcétera, igual que el médico que le observa al paciente. ¿Qué hace el médico cuando esa información la considera insuficiente? Le pide análisis, ¿no? Análisis de sangre, de esto, del otro, y cuando te radiografía, y cuando tenga los resultados bien. Con esos resultados combinados, recién el médico propone un tratamiento, ¿verdad? Entonces, más o menos algo parecido tenemos que hacer, aparte de conocer lo más posible sobre el problema. Probablemente necesitamos datos de los materiales disponibles, o sea, con qué recursos vamos a resolver ese problema. Si ya sabemos con qué recursos vamos a resolver ese problema, bueno, no necesitamos ningún dato, supuestamente ya los tenemos, los datos. Pero si no es así, supuestamente tendríamos que hacer análisis de laboratorio, análisis de agregados, dónde existen los agregados, si vamos a usar chancados, si vamos a usar de río, cómo son estos agregados, si pasan por la máquina de Los Ángeles, qué cementos hay, etcétera, ¿no? Toda la información respecto a los materiales. Con esto recién entonces entramos a intentar resolver el problema. ¿Cómo intentamos resolver el problema? Lo mismo que el médico con un tratamiento o una solución. Proponemos una solución, le dice al paciente, bueno, tome esto durante 5 días y luego viene y me avisa cómo le ha ido. O cualquier cosa me llama, este es mi teléfono. Entonces, ¿qué está haciendo? Está proponiendo un tratamiento. Puede estar seguro de que el tratamiento va a dar resultado y en esos casos le dirá tome esto y punto. Ya no le dice que le vuelva a visitar. ¿Por qué? Porque está seguro que el resultado va a ser bueno. ¿Por qué está seguro? Porque es un caso o es un problema muy común y lo ha resuelto muchas veces y entonces está seguro de que la receta que le está dando funciona. Entonces lo mismo se puede hacer una similitud con los problemas de ingeniería. Cuando ya conocemos la solución de un problema, cuando es un problema repetido, que ya lo hemos resuelto muchas veces exitosamente, ¿no? Eso habría que tomar en cuenta, ese detalle. Cuando ya tenemos la solución, entonces no necesitamos, no tenemos por qué hacer experimentos. Pero cuando no estamos seguros de la solución, lo cual es muy responsable de nuestra parte, entonces proponemos una solución. En este caso proponemos una receta de hormigón. Este hormigón probablemente va a resolver este problema. ¿Qué quiere decir una receta de hormigón? Quiere decir tanto de cemento, tanto de agua, tanto de agregado grueso, tanto de agregado fino. Si va a ser solamente con un agregado grueso, si va a ser con cemento común, si va a ser con aditivos, qué sé yo, la solución que el ingeniero cree que va a resolver ese problema. Si no está muy seguro de los resultados, para eso tenemos laboratorio,
Con esa probable solución entramos al laboratorio. En el laboratorio hacemos todas las pruebas que hagan falta y nos preguntamos, ¿los resultados son satisfactorios? Sí, entonces esa es la receta para la obra. No hay donde perderse. Si los resultados no son satisfactorios, cosa muy probable, entonces la respuesta es no y hacemos correcciones y ajustes, ¿verdad? Mejoramos la receta y nuevamente la probamos y nuevamente hacemos este ciclo hasta que la respuesta sea sí. Y esa se llama responsabilidad. Entonces, con esa receta mandamos a la obra y esa es la receta que estamos seguros, así como hubiéramos estado si es que ya teníamos esa receta de antemano, así como ahora ya la hemos probado en laboratorio, estamos seguros, entonces se la entregamos al paciente, si fuéramos médicos, y le decimos, señor, esto tiene que cumplir a tal hora, tantas veces al día, durante 15 días, etcétera. Le damos todas las instrucciones. ¿Qué falta para que la receta sea efectiva, realmente efectiva? ¿Qué falta? Aparte de que estamos seguros que la receta funciona, aparte que estamos seguros del diagnóstico, etcétera, ¿qué falta? Falta que el paciente cumpla con la receta. Si le recetamos 2 pastillas al día y el paciente toma una y después se olvida y al tercer día toma 3 juntas para compensar, ¿en qué va a quedar el resultado? Por muy buena que sea la receta, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces lo mismo pasará acá. No porque tengamos una buena receta en la obra, mágicamente todas las cosas van a salir bien y se van a cumplir. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Las exigencias que nosotros mismos o el problema nos fija. ¿Cuáles son esas exigencias? En el estado fresco, una consistencia, en este caso un asentamiento con sus límites máximo mínimo, que tiene que tener el hormigón, una plasticidad determinada, una máxima trabajabilidad posible, un buen curado del hormigón, porque cuando hagamos los ensayos de laboratorio se va a seguir todo el proceso de tratamiento de las probetas y de acuerdo a eso va a salir la resistencia. Si en la obra no hacemos ningún curado ni ninguna cosa, ¿cómo vamos a garantizar la misma resistencia? Entonces, todo ese proceso de curado, de todo el trabajo en la obra tiene que cumplir con todas las cosas para que la receta funcione. Entonces, a esto le llamamos el proceso de solución de un problema con hormigón. Y este es el proceso que tiene que seguir. Como se podrá ver, hay 2 vías, ¿no es cierto? Una de adoptar una solución que supuestamente cumple con todo y dos, pasar por laboratorio y asegurarnos de que así sea. En los 2 casos tenemos que estar seguros de que los resultados van a ser buenos y tenemos que estar seguros de que se va, de garantizar estos resultados. Obviamente, aclarando nuevamente de que en la obra se tiene que cumplir todo, si no, no es responsabilidad del dosificador, por decirlo así. Un comentario, en nuestro medio se suele pasar de aquí para acá directamente a la obra, ¿no? Yo debería haber hecho aquí una línea con rojo que nos muestre de la dosificación propuesta a la obra, directamente. Es decir, que no se pasa por laboratorio, no se hacen verificaciones de ninguna clase. Es como si el médico experimentara una cosa. A ver, tome esto, a ver qué resulta. Si no se indispone o se muere, me avisan, ¿no? Entonces, no puede ser uno tan irresponsable. El problema es que las obras no se quejan, ni avisan, ni tienen familiares, ¿no? Entonces, de esa parte los ingenieros estamos asegurados, entre comillas, pero obviamente que no podemos experimentar en la obra y meter una receta o hacer algo que no sabemos qué resultado va a dar y después echarle la culpa a San Pedro. Bueno, ¿de qué manera se determina una receta propuesta? Bueno, hay 3 maneras, como la primera de las cuales ya lo mencioné, cuando ya se conoce una receta que es efectiva. La segunda probabilidad es proponer una receta cualquiera. A mí se me ocurre ahorita y digo cemento 100 kilos, agua 200 kilos, agregado grueso 300. Mezclo y veo a ver qué pasa. Puedo hacer eso en laboratorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa mezcla va a ser cualquier cosa, pero en laboratorio yo la puedo corregir, le puedo modificar, le quito un poco de agua porque me salió un caldo, le aumento un poco más de cemento y qué sé yo, quién sabe, adivinando, algún día voy a llegar a un buen resultado en laboratorio y voy a desembocar ¿dónde? Aquí, ¿no es cierto? En la receta para la obra, por lo tanto voy a cumplir con el sí que decía mi esquema procedimental. Por lo tanto, no estaría mal si yo me invento alguna cosa y la pruebo en laboratorio hasta que sea buena. El resultado va a ser bueno, ¿por qué? Porque he partido de una mala propuesta, pero he llegado a un buen resultado. Es una segunda opción. Y una tercera opción
es hacer lo mismo, entrar al laboratorio, pero no con una receta inventada ni sacada al azar. ¿Para qué? Para reducir un poco el proceso ese que yo mencionaba aquí de reciclaje, ¿no es cierto? De reciclaje. Si el resultado no es satisfactorio, corregimos. Si el resultado no es satisfactorio, volvemos a corregir, reciclamos N veces. Si la dosificación propuesta está muy lejos de lo real, bueno, este proceso va a ser repetitivo N veces, ¿no es cierto? Y si mi receta es aproximadamente buena desde el principio, entonces este proceso va a ser más rápido. Siempre estamos partiendo de la idea de comprobar la receta en el laboratorio, no estamos entrando en la opción de que la receta es buena de antemano y no entramos al laboratorio para nada. Ese caso lo descartamos, ¿sí? Por el momento, porque lo que necesitamos es asegurarnos. El otro caso consistiría simplemente en decirles consulten tal libro o tal texto, o esta es la receta, yo les doy la receta mágica que resuelve todos los problemas, igual que un médico que tuviera una receta mágica que le diría a su paciente, al salir pídale su receta a la secretaria y que la secretaria tenga preimpresas unas recetas como volantes y saca una y le da al paciente. ¿Cómo es eso de tener una receta mágica para todos los enfermos o tener una receta mágica de hormigón para todos los problemas? Aunque no me crean jóvenes, algo parecido pasa en nuestro medio. Entonces, dije, el primer procedimiento es que la receta mágica. El segundo procedimiento es inventarse cualquier receta y pasarla por laboratorio, de donde va a salir un buen resultado. Y la tercera opción es buscar alguna manera de obtener una receta más o menos parecida a lo que queremos lograr y mejorarlo en el laboratorio, con lo cual la eficiencia se consigue más rápidamente. El resultado se consigue más rápidamente de manera más eficiente. Eso quería decir. Como experiencia, les comento, en un buen laboratorio con gente experimentada, con una receta como la que vamos a aprender, de la manera que vamos a aprender a resolver, en en unos 3 ciclos se logra un buen resultado. ¿No? En un laboratorio no tan experimentado, porque mucho depende de que uno haga bien las cosas en el laboratorio. En un laboratorio no tan experimentado, con una receta igual, se tarda con la misma receta, digamos, se tarda unas 4 o 5 veces, ¿no? Unos 5 ciclos para estar seguro de que el resultado va a ser bueno. Generalmente, jóvenes, el último ciclo es repetitivo, o sea, el cuarto sale bien, pero hacemos uno más para estar seguros y de ahí sale el quinto, ¿no? O sea, el número de pruebas sería n-1, ¿no? Por decirlo, reales, ¿no? La última es verificación o repetición. Entonces, ¿de qué manera se pueden obtener las recetas? ¿No es cierto? Hay métodos de dosificación. Estos métodos ayudan al operador, al actor, al ingeniero, le ayudan a que pueda armar una receta más rápidamente, en vez de inventarse o sacar de cualquier lado, debajo de la manga, los valores de cemento, agua, etcétera. Vamos a armar una receta. Yo he elegido el método ACI, que es del Instituto Americano del Concreto, por su universalidad. O sea, le decimos a un ingeniero de Uganda, o a un ingeniero de Australia, o a un ingeniero de Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos obviamente, o de Inglaterra, le hablamos del ACI y sabe qué es el ACI, o a un japonés, o a uno de la India, ¿no? Porque es un método universal. Hay otros que son tan buenos como este, no hay ningún método mejor que otro, justamente por lo que les dije, porque la receta obtenida va a entrar al laboratorio y del laboratorio sí tiene que salir una receta buena. Muy rara vez la receta de la dosificación obtenida por cualquier método va a ser buena, en la primera vuelta, rara vez. Entonces todos los métodos son buenos, pero por las razones explicadas vamos a usar este. ¿Qué datos se necesitan previamente? Aquí está una lista de los datos que se necesitan sí o sí. Es decir, que si alguno de estos datos nos falta, no vamos a poder utilizar el método. ¿Sí? Tiene que haber sí o sí estos datos. El primer dato es el tipo de obra que se va a ejecutar. Eso obviamente que tenemos que saber. El segundo dato es el tamaño máximo de los agregados. Obviamente tenemos que definir eso, cualquiera sea el método que vamos a usar. El tercer dato es la resistencia que se espera, generalmente compresión a los 28 días. Si no fuera compresión, si no fuera en probeta cilíndrica, si no fuera a los 28 días,
Se hacen adaptaciones, se hacen correcciones, se hacen adaptaciones, esa es la palabra, a la resistencia cilíndrica a los 28 días para poder utilizar este método o cualquier otro que tenga la misma directriz. Entonces, la resistencia esperada también es un dato necesario. Luego vienen estos otros dos datos que no son tan indispensables como los anteriores antes de resolver un problema, pero que en este caso resultan ser una exigencia. Es decir, que tenemos que definir qué arena vamos a usar y el módulo de fineza de esa arena. Y también tenemos que usar un dato respecto al agregado grueso que pensamos aplicar y es el peso unitario compactado. ¿Ya? Entonces, esta información sí o sí se necesita, estos tres datos que son sí o sí previos y estos otros dos que se pueden obtener en laboratorio una vez que decidamos qué materiales vamos a usar. Entonces, el método de SI es un conjunto de 6 tablitas de las cuales vamos a hacer una descripción rápida. La tabla número 1, que la tenemos acá, son los asentamientos recomendados para diferentes tipos de construcción. Como el primer requisito era saber el tipo de construcción, entonces aquí tenemos una lista, ¿no? de cosas que generalmente se hacen, losas y pavimentos, concreto en masa, columnas, vigas, plateas, etcétera. Y obviamente que en esta lista no van a estar todas las cosas. De repente queremos hacer una escalera y yo busco aquí escalera y no hay escalera. Bueno, esto no quiere decir que no pueda usar la tabla 1, pero tampoco puede ser una lista indefinida, ¿no es cierto? Entonces, cuando no existe una exactitud en cuanto a lo que queremos hacer y en esta lista no está con esas mismas palabras, tenemos que hacer una adaptación. Por ejemplo, aquí fíjense, dice zapatas y fundaciones, vigas y muros, columnas. Un edificio tiene columnas, tiene vigas, tiene zapatas. ¿Cuál de los tres escogemos? Entonces tenemos que tomar una decisión respecto a estas opciones, pero si ustedes se fijan, estas opciones no son tan opciones porque todo es de 8 a 2, de 10 a 2, entonces por ahí nomás va la cosa, ¿no es cierto? Como es un método que se supone de uso general, eh, tiene que ser así, ¿no? Bastante abierto. Además, vamos a tomar las decisiones más pulcras en el proceso ya de solución. Además, jóvenes, aclarar desde ahora, y tal vez lo voy a repetir más adelante. Cualquier método de dosificación que utilicemos es solamente una guía, una sugerencia, no es una regla. O sea que no es una regla que nosotros definamos el asentamiento forzosamente a través de la tabla 1. Si hay alguna otra razón, por ejemplo, vamos a usar un hormigón bombeado y hemos decidido eso porque nuestro vaciado está en el cuarto piso y no hay otra forma de llegar ahí. Ninguno de estos asentamientos nos sirve, entonces no usamos la tabla 1, punto. ¿Se dan cuenta, no? Son sugerencias. Si no tenemos ninguna otra manera de definir el asentamiento, bueno, usamos entonces la tabla 1. Del mismo modo hacemos con la tabla 2. La tabla 2 es una tabla en la cual figuran las cantidades de agua para distintos asentamientos y distintos tamaños máximos de los agregados. Esta tablita probablemente es la más complicada de todas, si es que complicada entre comillas, porque estas cantidades de agua son diferentes para un concreto sin aire y un concreto con aire. No hemos hablado de lo que es el aire. En el siguiente tema vamos a hacer una breve descripción del asunto, pero como un adelanto les informo de que el aire incorporado es un aire micrométrico que se incorpora, como dice su nombre, se lo introduce en el hormigón por medios artificiales. Y este aire incorporado hace que el hormigón sea más durable en el tiempo, o sea, más resistente a los agentes externos, salvo las cargas, que pudieran afectarlo, destruirlo, dañarlo, deteriorarlo con el tiempo. Este método incluye este tema del aire incorporado y yo no lo puedo anular, ¿verdad? A pesar de que dijimos en un principio de que íbamos a hablar de hormigones normales y el concreto con aire incorporado ya no es un hormigón normal, es un hormigón especial. Pero es como el método viene así y es de uso universal, entonces yo prefiero mantenerlo así por ahora y más adelante les voy a dar una explicación bien clara respecto al tema del aire incorporado. Pero en definitiva, la tabla tiene dos partes, como se puede ver, la parte superior en la que se habla de concreto sin aire y la parte inferior donde se habla de concreto con aire. Entonces, la primera decisión que se tiene que tomar es si vamos a
usar un concreto sin aire o un concreto con aire. Para tomar esa decisión, el mismo método nos propone tres casos. Un caso relativos a la exposición del hormigón, porque un hormigón va a durar más también dependiendo de las condiciones. Si tiene unas condiciones agresivas, un medio agresivo que lo va a tender a dañar, entonces obviamente su durabilidad va a ser menor. Y si es que el aire incorporado le ayuda a que tenga una mayor durabilidad, entonces vamos a tener que usar aire incorporado si es que las condiciones son negativas. Entonces, el método nos ayuda a tomar esta decisión para que sepamos si vamos a usar o no vamos a usar aire incorporado y nos plantea tres circunstancias: exposición normal, exposición moderada y exposición severa. Para no hacernos mucho lío, porque generalmente estas descripciones, como son traducciones, no quedan muy claras, a pesar de que esta está bastante bien hecha, pero como una simplificación para ustedes, les voy a decir que la durabilidad del hormigón, especialmente en estos países del norte, tiene mucho que ver con el clima, con las heladas, concretamente con el congelamiento del agua y con el descongelamiento. Se le llama ciclos de congelamiento y descongelamiento del agua. Estos ciclos, como el hormigón es poroso, el agua penetra en los poros y cuando se congela aumenta de volumen y van destruyendo el hormigón. Y cuando se descongela, se vuelve a acomodar el agua por gravedad, escurrimiento, etcétera, por capilaridad, y cuando se vuelve a congelar nuevamente pasa este fenómeno, pero ya pasa en una distinta posición, como si le afectara de otro lado, como si le atacara de otra manera. Y en estos ciclos repetitivos el hormigón se va deteriorando, ¿sí? Al principio no se nota, pero en algunos años el hormigón se va deshaciendo prácticamente como la madera acá cuando le entra el bicho, ¿no es cierto? Se va deshaciendo, parece que está intacta, pero la tocamos y se deshace como acerrín, ¿verdad? Lo mismo le pasa al hormigón, salvando las diferencias respecto al congelamiento del agua y descongelamiento frecuente en estructuras que están expuestas. Por lo tanto, para no hacernos mucho lío, vamos a decir que la exposición severa es cuando hay agua permanentemente en la estructura, digamos una estructura sumergida, una fundación que está constantemente en contacto con la humedad y que hay frecuentemente heladas, o sea que el agua baja, la temperatura baja de cero con mucha frecuencia o permanentemente. Exposición normal le vamos a llamar a cuando no hay agua permanente ni temperatura menor de cero, cuando no hay congelamiento. Ejemplo, Santa Cruz, ¿no? Agua permanente tendría que ser un tanque de agua probablemente, pero temperaturas bajas no hay tan bajas, ¿no? Entonces, esos son los dos extremos, severa y normal. Y moderada, una intermedia, que el ingeniero no sabe si decidirse por la una o por la otra. En el caso de la exposición normal, el uso del aire incorporado según el ACI es deseable. O sea, si uno quiere lo usa y si no, no lo usa. No es necesario, pero tampoco el uso del aire incorporado es malo, o sea que si uno quiere lo usa. En el segundo caso de la exposición moderada es recomendable, el uso del aire incorporado es recomendable. Y en el caso de la exposición severa es obligatorio. Entonces esas son las tres categorías. Cuando al final la decisión de usar aire incorporado la toma uno, ¿no? No son las tres reglas, sino que la decisión la toma uno. Entonces las cantidades de agua, si es que uno decidió usar aire incorporado, entonces tendrá que usar la parte de abajo. Las cantidades de agua por metro cúbico de hormigón serán estas. Y si uno decide no usar aire incorporado, las cantidades de aire serán estas. Por otro lado, tenemos una tablita aquí debajo del cuadro, o la parte inferior de la tablita, mejor dicho, donde hay porcentajes de aire recomendables. Cuando decidimos usar aire y no sabemos cuánto, porque el aire incorporado se mide en porcentaje del volumen del hormigón, estos son porcentajes, 4.5, 4.0%. Entonces, acá podemos decidir cuánto de aire le vamos a poner al hormigón. Si es exposición normal, podemos usar la primera hilera; si es moderada, la segunda; si es severa, la tercera. Obsérvense que para la condición severa las cantidades de aire son mayores, ¿no es cierto? Obviamente. Y todo está en función de los tamaños máximos. Entonces, como el tamaño máximo es un requisito, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos este dato.
Y el asentamiento también es un dato, ¿no es cierto? Ya sea un dato que lo hemos fijado nosotros o ya sea un dato que lo sacamos de la tabla 1. Entonces aquí están los límites de 3 a 5, el valor intermedio es 4, este valorcito sirve como guía, de 8 a 10, 9, y aquí tenemos los valores que podemos elegir. La tabla número 3 es una tablita en la que nos permite elegir la relación agua-cemento para nuestro hormigón. Si hemos escogido un hormigón sin aire, entonces aquí podemos elegir la relación agua-cemento. Si hemos elegido un hormigón con aire, aquí tenemos los valores sugeridos para la resistencia a la compresión a los 28 días, que ya hemos dicho que es un dato de entrada para el problema, ¿no es cierto? Es un dato de entrada. La tabla número 4 nos permite encontrar una relación agua-cemento. Fíjense, la tabla 3 era para la relación agua-cemento, pero es una relación agua-cemento en función de la resistencia esperada. En cambio, la tabla número 4 es una relación agua-cemento en función de la condición de exposición. De hecho, esta tablita solo se usa, fíjense, para condiciones severas. Entonces, si hemos decidido no usar aire incorporado, la saltamos esta tablita. Si hemos decidido usar, bueno, vamos a analizarla más adelante. La tablita número 5, todos estos valores son la proporción de agregado grueso en relación al volumen total del hormigón. O sea, digamos que el hormigón es un cubo, entonces 640 litros sería 64% o 0,64 de un cubo sería el volumen del agregado grueso. ¿Ok? Entonces, en función del módulo de fineza del agregado fino, aquí tenemos varios módulos de fineza, y el tamaño, por eso dijimos al principio, este tiene que ser un dato, y también dijimos que el tamaño máximo del agregado grueso es un dato, entonces con el tamaño máximo y el módulo de fineza encontramos el volumen del agregado grueso. Y finalmente tenemos la tablita número 6, que es una tablita simplemente referencial, en la que tenemos datos posibles, estos dos son datos posibles del peso unitario del hormigón fresco, en estado fresco, peso unitario para el concreto sin aire y para el concreto con aire. Si hemos elegido sin aire, usamos estos datos, si hemos elegido usar aire, elegimos estos datos, en ambos casos en función del tamaño máximo. Estas son las tablitas, entonces, fíjense, en resumen, con la tabla 1 hallamos un asentamiento, con la tabla número 2 el agua y el aire, si fuera el caso, con la tabla 3 y 4 la relación agua-cemento, con la tabla 5 el agregado grueso, con la tabla 6 el peso unitario. Ahora veamos qué pasa con estos resultados. Con los resultados 1 y 2, que es el asentamiento y el agua, ¿qué fijamos? La cantidad de agua. Con las tablas 3 y 4, ¿qué fijamos? La cantidad de cemento, porque como las tablas 3 y 4 nos fijan la relación agua-cemento y como ya tenemos la cantidad de agua, despejamos el cemento y tenemos el cemento. Con la tabla número 5 tenemos el agregado grueso y con la tabla número 6 se obtiene de manera indirecta el agregado fino, como en su momento lo vamos a determinar. Si tenemos el agua, el cemento, el grueso y el fino, tenemos la receta completa, como se puede ver, y esta receta, en el caso de ACI, sale en kilogramos, cemento en kilogramos, agua en kilogramos, o litros, que los vamos a tomar como equivalentes, agregado grueso en kilogramos, se considera peso saturado superficialmente seco, que es el ideal, y agregado fino en kilogramos. La suma de todos estos pesos nos da el peso total del hormigón, que es el de la tabla 6. Y esta receta es para 1 metro cúbico de hormigón. Con lo cual, entonces, tendríamos una receta completa de un hormigón sacada a través del método ACI. Falta comprobar qué tan buena es esta receta.